Hola, hola mis tejedoras y bienvenido otra vez a mi canal. Si eres nueva, pues bienvenida. Ya has empezado con vídeo un poquito difícil. Si eres principiante, te aconsejo que eliges vídeos más fáciles para ti. Y si quieres probarlo para tejer este jersey, también podrás hacerlo siguiendo todas mis explicaciones. Hay un vídeo en mi canal que ya lo he tejido jersey como este. Voy a dar la vuelta y ya ves, con la espalda abierta. Se puede tejer con espalda abierta, con espalda cerrada. Más importante que sacas bien todas las medidas. Seguramente habrá una listilla que me va a dejar comentario cómo tejer para otra talla, no sé qué, sin ver el vídeo o qué grosor de lana hay, etcétera. Pues todas estas respuestas ya encuentras en mi canal porque hay también revisión de lana. En este jersey he tejido de mohair. Es mohair de Katia, se llama, no me acuerdo, a ver, de verdad ni me acuerdo, me he olvidado los nombres de en Genoa, en U digo, en Genoa. Pues ahora os enseñaré cómo, bueno, todos los cálculos que he utilizado para este tipo de lana, aunque se teje igual, son las mismas medidas porque estoy tejiendo para la misma persona. La diferencia que hay, que me ha pedido que sea unos 5 centímetros más largo esta prenda, pero en función de jersey negro o este jersey, no afecta mucho porque es solamente aumentar el largo del jersey. Los cálculos y todos los dibujos que vais a ver y todas las medidas son exactamente los mismos. Así que, ¿qué puedo decir de este mohair después de tejerlo? Después de lavarlo, he tejido, por cierto, con agujas 3,5, porque si habéis visto revisión de esta lana, las agujas número 4 me pareció muy colado esta prenda, pero con agujas número 3,5 está un pelín más densa. Y aparte un pelín más densa, sí, se podría utilizar incluso agujas inferiores. Ha salido bastante bien, se ha aumentado, aunque hice la muestra de tensión. Después de lavar también se ha aumentado un pelín en largo. Así que estos matices hay que tener en cuenta si no quieres jersey largo. Si no quieres tejer la espalda abierta o esta espalda sexy, como voy a enseñar cómo yo hago los cálculos. Entonces, pues tendrás que hacer los cálculos para espalda lisa. Digamos, aquí hay dos tipos de cálculos en función de estas rayas y en función de punto liso. Esto tienes que tener en cuenta que no puedes montar los puntos a voleo, es decir, me voy a tejer la misma espalda, luego voy a deshacer los puntos y me sale voilà, algo maravilloso. Pues te digo que no te saldrá algo maravilloso si no te vas a hacer los cálculos necesarios, porque este grosor no es lo mismo del grosor si tejer con el punto liso. Por ejemplo, aquí este grosor es solamente 3 puntos. Así que ahora, para que tengas idea, que 3 puntos miden más o menos 7-8 centímetros aquí la distancia. Y un poco más de este jersey vais a ver, bueno, a ver, la manga he tejido también arriba, incorporada a este jersey, desde arriba, y luego iba disminuyendo. Únicas costuras que tiene es la parte delantera, parte trasera y los hombros. Esto sí que te aconsejo hacer con costuras, cerrando aquí, cuando tejes una parte, cerrando en parte de los hombros y hacer luego la costura. Ayuda a mantener la forma de jersey. Si, por ejemplo, te gusta unir los puntos punta al punto para prendas de bebé, pero bueno, para estas prendas no te aconsejo hacerlo. Simplemente porque el hombro se va a caer, se va a perder su forma, se va a estirar un poquito más los puntos. Y únicas costuras son en laterales que hay. Y ahora nos vamos a mi cuaderno, que os voy a enseñar cómo he tejido, cuántos puntos he montado, etcétera, en función de las medidas, y vais a ver más o menos todo detallado. Si tú quieres tejerlo, mi consejo, que haces el dibujo, pones las medidas igual que están puestos los míos.
Sisa puedes utilizar aquí los cálculos y aquí debajo de los cálculos la sisa en centímetros puedes utilizar la misma que utilicé yo. Y pues poco más. Aquí si no te gusta este escote, digamos, tan profundo, por supuesto, pues puedes hacer y disminuir un poquito, incluso hacer escote recto. Este ya, pues es a gusto de cada una. Y pues poco más, pues chicas, vamos a mi cuaderno, voy a enseñar todo como siempre, cómo he calculado, vais a ver todas las medidas, podéis imprimir la pantalla con mis dibujitos y mis esquemas, y si quieres tejerlo, pues en realidad podrás hacer para cualquier edad, única cosa que tienes que sacar bien las medidas. Y mientras os grabo los vídeos, mi ayudante está como siempre cerquita ayudándome. Y ya estamos viendo el esquema. Como os comenté, he tejido con agujas número 13,5, mi muestra de tensión en 20 puntos 13 centímetros, en 20 filas 10 centímetros. Tú puedes tener otras numeraciones. Aquí importante. Si quieres probar tejer como yo, por supuesto podrás hacerlo. Yo empiezo siempre por la parte delantera. Bueno, siempre este tipo de jersey por parte delantera. En negro son centímetros. Centímetros de jersey. Ancho de jersey 45 centímetros y largo ya me han pedido 70 centímetros. ¿Por qué empiezo por la parte delantera? Porque es más fácil por aquí. No tengo que hacer y seguir aumentos y disminuciones como en la espalda. Pues 9 centímetros con punto elástico. Monto 70 puntos. Siempre monto más 2 puntos. Son puntos orillo que tejo sin pasar para que se me forman trenzas y me ayudan luego a unir el labor y coser por los laterales. Tejo 17 filas, en este caso 17. Luego me quedan 78 filas rectos. Filas, muchas me preguntan qué son, filas pasadas, ida, vuelta, ida y vuelta. Total 78, ida, una fila, vuelta, otra fila. 78. En filas 71 y 75 yo hago por aumento por un punto. Aquí para esta parte. Así que total, después de todo, yo tengo 74 puntos. Aquí sin contar puntos orillo. Luego tengo que formar la sisa. Mi sisa, la altura, mide 19 centímetros. Total sisas son 38 filas que tengo que tejer. Pero aparte de cuando voy a empezar a tejer, empezará el escote. Entonces, el escote son 20 centímetros, total 40 filas y me quedan 4 filas. Total 22 centímetros desde la sisa hasta el final de la prenda. Ojo, 3 centímetros aquí nos van a la inclinación del hombro. Total 22. 19 más 3, 22. 20 más 2, 22. 22 centímetros. En filas. Entonces, cuando llego hasta aquí, ya tengo que empezar a formar la sisa. ¿Cómo se forma la sisa? Pues muy fácil. De total número de puntos, 74, yo tengo que restar los centímetros de la sisa que tengo que disminuir. En mi caso son 7 centímetros. También puedes utilizar este número. Si tu talla, por ejemplo, mucho mayor, pues no sé, puedes coger 8, pero bueno, el 7 también es suficiente. Pues estos puntos, 74, divido entre 2, me salen 37 puntos. Entonces la mitad de mi prenda son 37 puntos. En de 37 puntos, yo resto 11 puntos. 11 puntos es 7 centímetros de la sisa. Y también resto los puntos de los hombros. Mi hombro es 8 centímetros. 8 centímetros son 12 puntos. Entonces, para saber esta parte del escote, cuánto disminuir en escote y cuántos puntos tengo que disminuir aquí, tengo que restar 37 menos 11 menos 12 son 14 puntos. 34 filas que me quedan tejer entre 14
son 2. Esto significa que en escote me voy a disminuir en cada segunda fila. La sisa, volvemos a la sisa. ¿Cómo disminuir? Yo sé que tengo que disminuir 11 puntos. Es más o menos divido en 3 partes esta sisa y me sale 5, 3, 2 y 1. En un vídeo ya expliqué, pues bueno, en este jersey que he tejido, cómo he calculado esta sisa. Pues primero disminuimos más puntos, luego menos, menos y un poquito menos. En mi caso, distribución es esta. 5, 3, 2 y 1. Entonces, en cada segunda fila me voy a disminuir pues estos puntos. En la fila de ida disminuyo 5 puntos. En la fila de vuelta disminuyo los mismos 5 puntos. Es decir, no disminuyo los puntos en la misma fila. Si queda por un punto, sí se podrá disminuir. Pero si tienes más de un punto, entonces en la fila de ida disminuyes por aquí. Y en el lado izquierdo disminuyes en la fila de vuelta. Pues tejo 4 filas. 4 filas, por este lado ya hago disminución de 5 y 3 puntos. En la vuelta hago disminución de 5 y 3 puntos. Pues llego aquí al escote. Y lo que antes os expliqué es disminución en escote en cada segunda fila. Me preguntáis por qué son 34 filas, no 40 en 20 centímetros. ¿Por qué aquí he calculado en 34? Porque últimas 6 filas es inclinación del hombro. En estas filas intento no hacer ya disminuciones en el escote. Intento tejer recto. No siempre sale, a veces pues sí que entro y disminuye algún punto en alguna fila, pero en general intento tener este escote limpio, digamos así, los puntos. Por esto, total son 40 filas que me quedan tejer. Últimas 6 filas son inclinación del hombro y el escote 34 filas. Entonces, disminución en escote en cada segunda fila. En mi dibujo vais a ver que ya he puesto puntitos, es para mí, yo siempre los pongo para no olvidar, para que yo empiezo a tejer, cojo agujas, empiezo a tejer, veo que en estas filas tengo que hacer aumentos, veo que sí se es así, entonces cuando ya voy a tejer hago estas disminuciones y luego empiezo a formar el escote. Cuando llego a la fila, aquí en la fila quinta, 1, 2, 3, 4, 5, en la fila 5, disminuyo 2 puntos y llego al escote. Aquí tendrás que poner marcador en el centro porque estas partes se tejen por separado. Y empezar primero con esta parte y luego con siguiente parte. Cuando ya tejes 34 filas tendrás que formar inclinación del hombro. Es decir, o puedes hacer con vueltas cortas o cerrando los puntos de 4, 4, 4, 4. Esto puedes ver en el jersey negro. ¿Cómo lo hago? A ver, ya me falta el aire un poquito. Y pues poco más para la parte delantera. Podéis hacer impresión de la pantalla, pongo así y también pongo así si queréis. A ver. Si queréis formar el esquema, podéis hacer imprimir la pantalla, luego ya seguir tranquilamente en su casa. Parte trasera. Esta es mi parte trasera. Aquí no he dibujado punto elástico, sino he dibujado ya disminuciones. Pues aquí, como siempre, tengo que tejer 78 filas. ¿Qué significa esto? Los negros, estos son centímetros que tiene que tener mi jersey. Y la distancia entre estas rayas, digamos así, perdón. Vamos, voy a quitar el jersey para que entendáis. Esta es la distancia que pone, pero claro, la distancia, me hace falta la distancia para calcular cuántos puntos tengo que montar. Yo cuando hago muestra de tensión, creo que en jersey negro, ya está explicado cómo mido esta distancia, pues en función de muestra, cómo hacer la muestra y luego deshacer puntos para entender cuántos puntos te hace falta en estos 7 centímetros. No serán los mismos puntos que punto liso. Esto es importante.
Entonces, ¿qué hago? Aquí en la espalda simplemente monto 53 puntos. Fijaros diferencia. Aquí 70, aquí 53. Importantísimo. Si vas a montar los mismos 70 puntos, no te va a salir espalda muy ancha. No te va a salir para la prenda que quieres. Entonces, monto 53 puntos más 2 puntos zorrillo. Pongo marcadores. Después de 22 puntos, pongo marcador. 9 puntos centrales pongo marcador y 22 puntos pongo marcador. En el centro, aquí cuando tejo punto elástico, estos 9 puntos tejo con punto liso. ¿Por qué? Porque al final, estos puntos yo voy a deshacer. A mí no me importa si está tejido con punto elástico, con punto liso, con punto bobo. Estos puntos voy a deshacer. Esto no tiene importancia. Por estos puntos tejo con el punto liso. Entonces llego a séptima fila. ¿Qué hago? Aumentos por laterales, donde está el punto liso. Y estos aumentos yo hago en siguientes filas. En 7, 13, 21, 27, siempre en fila impar. En estas filas hago aumentos antes de mi marcador. Aquí están mis marcadores y sigan estos marcadores, me están guiando. ¿Qué hago en el medio, donde está el punto liso? Pues hago disminuciones por ambos lados, por supuesto, aumentos por este lado y por este lado, disminuciones dentro de los marcadores, en filas número 13, 27 y 41. ¿Cómo he calculado? Pues aumentos. Tengo aquí 32 puntos. ¿A dónde tengo que llegar? En parte de la sisa. Y yo tengo 22. Necesito aumentar 10 puntos por este lado y 10 puntos por este lado. Sé que voy a tejer 78 filas. Entonces, ¿en qué fila voy a hacer estos aumentos? Fácil. 78 divido entre 10 me sale 7,8. Entonces, en cada fila número 7 hago aumentos. Disminuciones, ¿cómo he calculado? Sé que mis 16 centímetros, 9 puntos. Y en el centro, aquí a la altura de sisa, 7 centímetros. Y 7 centímetros, mis 3 puntos. Entonces, ¿qué hice? 9 puntos, restar 3 puntos, me salen 6 puntos. Divido entre 2, me sale 3. Entonces, solamente tengo que hacer 3 disminuciones. ¿En qué filas? Pues 78 divido entre 13. Me sale más o menos fila número 13, 14, más o menos. Esto ya puedes elegir a boleo también. Pues después de tejer hasta la sisa, se empieza a formar la sisa igual que antes. Con mismos, igual que antes, mismos disminuciones por un lado y por otro lado. Pero cuando formamos la sisa, no olvidamos que aquí ya empezamos a tejer recto. Seguimos tejiendo recto, 38 filas, pero recto haciendo aquí al revés. Ahora disminuciones donde están puntos lisos y aumentos donde está aquí, bueno, entre marcadores, donde está punto liso también, porque todavía no está deshaciéndose. Entonces, aquí como yo sé en qué filas hacer aumentos dentro de marcadores, pues mis 14 centímetros aquí en la espalda son 7 puntos. 7 puntos, resto 3 son 4. Divido entre 2 son 2. Esto significa que por un lado tengo que hacer 2 aumentos y por otro lado tengo que hacer 2 aumentos. ¿En qué filas? En realidad he elegido a boleo. Más o menos tienes que dividir 38 entre 2 y vas a saber en qué filas hacerlo. Yo lo que hice, pues poner en fila número 3, hago aumentos y en la fila 21 hago estos aumentos. Y aquí al revés, tengo que hacer disminuciones para que veáis, para que me forma la espalda bonita. Entonces, aquí, ¿cuántos puntos tengo? 15 puntos. Y aquí tengo 32. ¿Qué hago? Pues, primero, a ver.
Vale, primero, de estos 32 puntos, yo resto 11 puntos de la sisa. Recordamos 11 puntos aquí en esta parte que tengo que disminuir. Me sale 21 puntos. De 21 puntos resto 15 puntos. Me salen 6. Entonces 38 filas divido entre 6, me sale 6. Entonces yo tengo que disminuir de estos puntos los puntos de la sisa para que me quedan 15 puntos. Yo tengo que disminuir 6, hacer 6 disminuciones, no disminuir, hacer 6 disminuciones. ¿En qué filas? Pues en cada sexta fila. Yo empiezo de la fila 5, intento disminuir en filas impares, es decir, en la fila de ida. En la fila de vuelta intento no tocar. Son filas ya pares en la fila de vuelta. Entonces, disminuciones por este lado y por este lado. Antes de marcadores hago en la fila 5, 11, 17, 23, 29, 35. Aquí es fácil. Terminando 38 filas, ¿qué tengo? 15 puntos antes de marcador, 7 puntos entre marcadores y aquí 15 puntos. Y aquí necesito formar ya también inclinación de mi espalda. Estos son mismos 6 filas y ya aquí tengo que tejer todos los puntos, pero estos puntos voy a deshacer. Entonces, cuando ya empiezo a tejer primera fila, necesito montar aquí X puntos. ¿Cuántos puntos montar? Yo sé que mi hombro son 12 puntos. Otro hombro, 12 puntos. Aquí está 12 más 12. Mi escote, 28 puntos. Total, 52 puntos. Aquí tengo que tener 52 puntos en la espalda. ¿Pero cuántos puntos yo tengo? Yo tengo 15 puntos y 15 puntos. Estos puntos no cuento porque estos puntos los dejo. Voy a deshacerlos. Entonces yo tengo solamente 30 puntos. Entonces 52 puntos que tengo que tener total. Resto 30 puntos. Me salen 22 puntos. Estos 22 puntos tengo que montar. Entonces empiezo, mirad. Empiezo mi fila. Tejo estos 15 puntos. Aquí monto 22 puntos. Estos puntos que tengo en la aguja, estos no 7 puntos, los dejo sueltos. Ya no me hace falta. Ya no monto aquí los puntos. Los dejo sueltos. Están tejidos, pero no los toco. Cojo la aguja y empiezo a montar así los puntos. Bueno, ese es gráficamente, más o menos. Estos puntos ya dejamos sueltos. Montamos estos puntos 22 y unimos aquí. Y vamos a formar inclinación del hombro, igual que en jersey negro. Fácil. Para la manga. Para la manga, tú cuando tienes que montar los puntos aquí, igual que en jersey negro, tienes que contar cuántos puntos estás montando para que sea igual en una manga y en otra manga. A mí me han salido 53 puntos. Por un lado creo que era 26 y por otro lado 27. No sé por qué me ha salido así. Quizá por unión, cuando ya dos partes del jersey, se me añade como un hueco que también levanto. Pues en este caso 53 puntos. Yo sé que la manga tengo que disminuir hasta 24 puntos, es decir, el puño 16 centímetros, es circunferencia. Pues bien, total, desde la sisa hasta el final de la manga, yo tengo 48 centímetros para tejer. En mi caso, 48 centímetros son 96 filas. 19 filas es punto elástico y 77 filas es punto liso. Yo cuando empiezo a montar la manga, igual que en jersey negro, para tejerla desde arriba, estos puntos que tejo, filas que tejo y de vuelta hasta juntar todo en círculo, no cuento. Cuando ya junto todo en círculo, aquí, cuando ya se forma mi parte de la manga, entonces sí, empiezo a contar los puntos. Es decir,
A ver, voy a levantar un pelín. Aquí, cuando empiezo a tejer, aquí igual que antes, 5 puntos y 5 puntos. Y empiezo ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Cuando me quedan aquí 10 puntos, 5 por un lado, 5 por otro lado, junto todo en círculo. Entonces, sí, a partir de aquí empieza a contar esta parte de la manga para tejer. Entonces, ¿cómo sé en qué filas tengo que hacer disminuciones? Muy fácil, 53 puntos que tengo, resto 24 puntos. Yo voy a restar 25 para que sea número impar. Y luego cuando empiezo punto elástico disminuyo un punto más para que sea número par. Entonces me salen 28 puntos. Divido entre 2, me sale 14. ¿Qué significa esto? Que 77 filas yo tengo que disminuir 14 puntos, pero por ambos lados. Ojo, no hago una disminución. Elijo los puntos centrales. Aquí, bueno, se ve un poquito. Estos dos puntos centrales, este es mi centro y estas son mis disminuciones. Disminuciones hago por ambos lados de estos dos puntos centrales, es decir, cuando tejo, hago disminución, tejo 2 puntos, luego siguiente disminución. Y así, estas manipulaciones hago en cada fila número 5. 77 filas, divido entre 14, me sale 5,5. Esto significa que disminuciones hay que hacer en cada quinta fila. Y bueno, se aprecia un pelín. Si estiro así, si se aprecia. Estos son mis disminuciones. Esta, siguiente, esta y en cada quinta fila. Es cierto, aquí cuando empecé hacer disminución, la primera disminución yo hice en mi 10ª fila. Esta es mi 10 filas, esta desde aquí a aquí. Y luego ya en cada quinta fila. Yo siempre me apunto para mí las disminuciones en qué filas voy a hacer, en 10, 15, 20, 25. Y así cuando yo tejo, pues yo cojo mi plantilla y solamente estoy visualizando mi esquema. Os dejo también, bueno, voy a bajar un pelín la cámara, así, para que podáis hacer ahora impresión de la pantalla y luego copiar en su cuaderno si queréis tejerlo. Y estos son todos los cálculos. Y pues chicas, esto es todo que tenías que saber sobre este jersey, el mismo jersey, pero tejida con otra lana y los cálculos se varían un pelín. Es cierto, si tú quieres hacer para la talla mayor, es más o menos está para talla S, M, pero más talla pequeña para una mujer muy delgadita. Lo que te aconsejo montar es más puntos. Tú puedes utilizar los mismos cálculos de la espalda, como os enseñé, estos cálculos por dentro. Puedes utilizar, la diferencia será por los lados. Es la única cosa. Seguramente se encontrará una listilla que me va a poner comentario en plan, ay, ¿por qué no me enseñas paso a paso a tejer este jersey? ¿Por qué no me dices cuántos puntos tengo que montar? Pues, ¿por qué? Pues la respuesta es simple, porque tú tienes que saber cómo hacer una prenda para ti y yo te doy herramientas y tú tienes que saber cómo utilizarlas. En este caso es fácil solamente tener dibujos y sacar tu muestra y convertir todo en puntos y filas. Es cierto, viendo este vídeo quizá dice, bueno, ¿qué me estás contando? Vale, mira, ¿por qué se hace tan complicado? Pues cada vez os intento simplificar, pero ciertas cosas hay que solamente, no es aprender, es cuestión de práctica, es cuestión de
Sí, de práctica y de tejer a diario. Yo como tejo por encargo intento que mis clientes queden contentas. Yo no me gustan los patrones que yo veo por ahí. Bueno, no veo, ni siquiera lo veo. No me gustan patrones escritos. Ya os comenté muchas veces, estas abreviaturas PCMC, GCS, joder, es que no puedo con esto, no puedo. Este me supera. Intento explicaros sin ninguna abreviatura. Quien ha comprado mis patrones ya lo ha visto, que no disminuye las palabras. Escribo todas las abreviaturas, filas, puntos, punto derecho, punto bajo, no sé qué, no sé cuánto, pero todo está escrito. No me gusta abreviar las cosas. Más que nada para que entienda todo el mundo. Y este jersey, sí, bueno, si tú eres principiante, te va a chocar. ¿Por qué me explica tan complicado? Son matices que hay que saber. Pues sí, hay matices que hay que saber porque todas tenemos, digamos, nuestra figurita distinta, nuestra estatura distinta. Los hombres pueden ser más anchos, más estrechos, con caída, sin caída, más caídos. El escote trasero, tienes que tener en cuenta, a ver, esta parte de la espalda, veis que, bueno, a veces es más curvada, menos curvada. Todos estos detalles hay que tener en cuenta. Es como hacer una prenda en un sastre, que para tener una prenda perfecta o por lo menos acercar a esta perfección, tú tienes que tener en cuenta todas estas pequeñas matices de nuestra figurita, estatura que tenemos, que puede valer para una, no vale para otra. Bueno, ahora en moda estos jersey oversize que podéis ver en mí y puede valer para cualquier persona, pero si tú quieres hacer algo más especificado, tienes que tener en cuenta los detalles. Tú puedes tener, yo os puedo explicar, monta puntos, teje todo recto, sin contar en cuenta esta inclinación de los hombros, sin contar esto, cómo se calcula. ¿Y qué vas a tener? Pues para una va a valer y otra va a decir, me sienta de verdad fatal esta prenda. Y para que te siente bien todo esto, pues estos matices hay que tener en cuenta, es cierto. En este jersey yo no he tenido en cuenta el escote trasero. Aquí lo he tejido recto, como habéis podido ver en vídeo de cardigan negro o en este vídeo. Aquí está tejido recto. ¿Por qué? Porque como yo tengo aquí, pues estos hilos que deshacen, cuando tú pones en tu figurita, esto ya va a caer abajo. Yo tenía en cuenta inclinación del hombro, esto sí, pero no he tenido en cuenta el escote, no he tejido por separado, he tejido recto. ¿Está bien? Pues para este jersey sí, para otros jerseys no. Hay que tener en cuenta también el escote trasero. Más que nada, como os enseñé, a veces tenemos desperfecciones en el cuerpo o, bueno, y en el escote trasero. Y esto sí, hay que tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta muchos matices. Por eso os enseño, os intento enseñar para que por lo menos sentáis, dibujáis y probáis. Pues vais a tener dudas, pues sí, yo también a la hora de tejer lo tengo. Si tienes dudas, cómo te va a salir la prenda, la muestra, no muestra, que te aconsejo también. Por ejemplo, coges la parte delantera, tú tejes hasta el mitad y tú ves la prenda y dices, pues no sé si será corta, será larga, yo qué sé. Pues lo que haces es, vas al baño, lavas esta prenda, esperas un día que se seca y te vas a ver en cuanto te estira. Si te da pereza, pues si no estás segura en tu muestra de tensión. A mí también me pasa muchas veces en ciertas lanas que no conozco. Por ejemplo, este jersey sí que ha estirado un poquito es pelín, digamos, más que lo he esperado, aunque yo lo hice en la muestra de tensión, lo he medido. Pero sí que ha estirado un pelín y ha salido un pelín más largo de lo deseado. Pues bueno, en este caso no pasa nada, pero si no estás seguro, ya te digo cómo puedes hacer. Y chicas, muchas gracias por ver este vídeo.
Espero que ha servido un poquito más para saber cómo se tejen jersey, aunque es el mismo jersey de distinta lana. Ya tengo, bueno, voy a tener un vídeo más de lana distinta y voy a tejer el mismo jersey de lana distinta en una lana metalizada. Y también os voy a enseñar cómo hago los cálculos para este tipo de jersey, pero con distinta lana. Así vais a ver más o menos, vais a ver, vais a practicar, vais a aprender un pelín. Y pues en esta nota yo finalizo el vídeo. Muchas gracias por verlo. Pues si vas a intentar a tejer, si tejes algo, si quieres compartir, siempre debajo de los vídeos hay mi email. Me puedes enviar tu trabajo, por supuesto, te voy a mencionar en Instagram, en mis stories, para que todos vean cómo tejes y felices creaciones a todas.